noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios le bendiga. ¿Cuántos se gozan de estar en este precioso lugar? Para alabar al Señor, para exaltar su nombre y para escuchar su palabra. Vaya conmigo, por favor, abra su Biblia o enciéndala. Ahí en el Evangelio de Jesucristo, según el doctor Lucas, en el capítulo 21, del verso 5 en adelante, ahí vamos a estar hasta el 38. No lo vamos a leer para avanzar en el tiempo, vamos a entrar de una vez a la palabra. Cuando lo tenga me dice, ya lo tengo, para que me acompañe a hacer una pequeña oración. ¿Qué le parece? Amén. Acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad preciosa que nos das, mi Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder, mi Señor, estar reunidos en este lugar para adorarte, para exaltarte, Señor, para bendecir tu nombre. Háblanos, mi Señor, a nuestro corazón. Queremos ser edificados en tu palabra, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu, Señor, ministrando nuestros corazones para que seamos cada día mejores y cada día nos parezcamos más a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pues nos hemos quedado ahí, el Señor Jesucristo, lo último que nos compartía nuestro hermano, el Señor Jesucristo está en el templo, estuvo viendo cuando se recogían las ofrendas, estuvo el Señor ahí enseñando en el templo. Y bueno, dice el verso 5, dice el Señor, dice, y a unos, me sigue ahí con sus ojos, por favor, en la lectura, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo. Mire, Jesús va a responder a unas preguntas, a dos preguntas que le van a hacer los discípulos. Y ese es el contexto de lo que vamos a estudiar. Primero, la primera pregunta que ellos le van a hacer. Mire, el Evangelio de Marcos dice, el pasaje paralelo a este, dice el Evangelio de Marcos, que los discípulos se le acercaron y le dijeron así como en son de exclamación, Señor, ¿ya viste qué grandes piedras? Si hubiesen sido salvadoreños le hubiesen dicho, ¿ya viste qué piedrototas, Señor? ¿Ah? ¡Qué piedrotas, qué grandotas piedras! ¡Qué chulada! Como decimos nosotros, ¿ah? ¡Qué chulada las piedras! O sea, se enorgullecían de lo precioso que era el templo. Se enorgullecían ellos. Y bueno, en sí, pues el templo estaba muy bonito. O sea, había razón. ¿Sabes que no es malo resaltar la belleza de algo? Resaltar la belleza de ciertos lugares. Lo que pasa es, lo malo es que muchas veces tendemos a elevar en demasía algunas cosas, y esa es la situación de los discípulos. Habían llegado al grado de elevar demasiado la hermosura del templo. Mire, hasta el grado de poner la mirada en el templo. Y cuando nosotros comenzamos a elevar algo, a llegar al grado de ponerlo en un grado de demasiada estima, eso se puede llegar a convertir en un ídolo. Todo aquello que desplaza de nuestro corazón a Dios, todo aquello a lo que le dedicamos más tiempo en lugar de al Señor, se puede llegar a convertir en un ídolo para nosotros, como lo pueden ser muchas cosas. Puede ser tu carro, tu trabajo, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Y eso es bien delicado. El templo era muy bonito. Recogí unos datos del historiador judío Flavio Josefo. Dice él que la fachada exterior del templo se mostraba de tal manera que no había ojos ni ánimo que lo viesen y que no se maravillaran. Estaba toda cubierta con unas pesadas planchas de oro, de tal manera que relucía después de la salida del sol con un resplandor como de fuego, que los ojos de los que lo miraban
no podían sostener la vista. Imagínate cuando le pegaba el sol, cómo resplandecía el oro. Era algo, hermano, precioso, maravilloso, hermano, muy bonito. La gente extranjera de lejos lo veía y parecía como una montaña, dice, blanca de nieve. Porque donde el templo no tenía oro, tenía mármol de una blancura extremadamente blanca. En el techo dice que había, ¿ha visto usted que a veces en los edificios ponen alambre de púas para que los pájaros no se paren ahí? Pues el templo tenía unas púas a todo alrededor, pero no eran de metal, eran de oro puro. Eso resplandecía, hermano. El lugar era, mire, el templo era el máximo orgullo del pueblo. Se jactaban de lo maravilloso que era. Considerado una de las maravillas del mundo antiguo y representaba para ellos la presencia de Dios, la casa de Dios, el lugar donde el pueblo debía venir y adorar a Dios. Ellos decían que Dios moraba en el templo. El templo era el centro de adoración de la vida judía. Lo reverenciaban de una manera exagerada, que hasta llegaban a jurar por el templo. ¿Lo has leído en los evangelios? Juraban por el templo. Bueno, no podías hablar en contra del templo porque se te consideraba blasfemia. Llegaban al grado de decir que si tú le ibas a ayudar a tu mamá y no tenías, todo lo que tenías era la ofrenda del templo, debías de dejar que tus viejitos aguantaran hambre, pero que tenías que dejar la ofrenda del templo. Sí, nada lejos de la realidad que vivimos ahora. Eso es bien delicado. Mire, Herodes tardó 80 años en terminar de construirlo. Y pocos años después de que lo terminaron, los romanos lo destruyeron. Tumbaron el ídolo. Las piedras entalladas de mármol blanco puro y los adornos de oro resplandecían cuando al amanecer le resplandecía el sol. O sea, era impresionante solo de imaginarlo. Mire, hoy en día hay lugares de culto que son muy bonitos. En Utah hay un lugar que tiene un ángel con una trompeta en una de sus torres. Un ángel de oro. Pero ¿sabe qué? Dios no está ahí. Eso es lo más tremendo. Dios no está ahí. Dios no está ahí, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Hechos 17:24 dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice el apóstol, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabes a dónde habita Dios? En el corazón de todos aquellos que lo han recibido, en los templos que hizo Él, que somos nosotros. Ahí mora Dios. Dice el verso 6, que Jesús les respondió. Jesús les va a tumbar, los va a traer a la realidad, los va a poner sobre el piso, los va a hacer que pisen el fondo. Mire, dice, en cuanto a estas cosas que veis, hablando del templo, días vendrán, dice, en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mire, esto tuvo su cumplimiento en el año 70, cuando el general Tito devastó la ciudad. Lo único que se conserva y quedó fue la pared de fundación que había del templo de Salomón. Recuerde que este ya es el segundo templo. El primer templo lo destruyó Nabucodonosor. Es lo único que les queda, lo que hoy se conoce, y usted lo va a ver como el muro de los lamentos, donde ellos van a orar, ellos van ahí, ponen sus peticiones, meten sus papelitos ahí entre las piedras. Solo les quedó eso de todo lo que se jactaban. Solo el muro de los lamentos queda de aquella hermosa construcción, de aquel lugar considerado la casa de Dios.
Ellos tienen su muro de los lamentos. ¿Sabía usted que hay algunas personas que también tienen su muro de los lamentos? ¿Sabes cuál es? El muro del Face. El muro del Facebook. Donde expresan sus quejas y sus lamentos. Ahí se expresa la gente. Ahí tiene su muro de los lamentos. La gente que no conoce a Dios. Pero los que conocemos a Dios sabemos a quién ir, porque sabemos que nuestro Padre nos escucha, sabemos que tenemos un Dios que nos consuela, que nos ayuda, que nos levanta, que nos restaura. A Él es al cual debemos acudir. Dice, los discípulos, ¿cómo cree que le sonó a los discípulos eso? ¿Cómo que nos van a destruir el templo? O sea, y le van a preguntar, les sonó como... los quebró. ¿Cómo, Señor? ¿Nos van a destruir este lugar tan bonito? Mire, el Señor viene y les va a decir, mire, de todo lo que ustedes se jactan, todo esto será destruido. ¿Por qué a los discípulos les sonó eso como muy fuerte? ¿Cómo que vas a destruir, va a ser destruida la casa de Dios? Oye, ¿y Dios? Si Él vive aquí, ¿le van a tumbar su casa? Le preguntaron, mire, en el verso 7, viene una pregunta como con el énfasis de exclamación. Dice, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? O sea, Señor, dinos, queremos saber cuándo. El versículo paralelo en Mateo agrega una pregunta más. Dice Mateo 24:3, dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es importante resaltar, hermanos, que Jesús va a responder a estas preguntas. Y ese es el contexto dentro del cual nos debemos ubicar, para que tengamos una mejor comprensión de lo que vamos a estudiar. Mire, la pregunta que le hicieron, ¿cuándo será esto? O sea, la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Sobre la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. ¿Ah? Mateo le añade, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, el fin del siglo no significa el fin de todo, sino el fin de esta era. Eso significa la palabra siglo. A entender que la venida, la presencia de Jesús marcará un nuevo tiempo, una nueva era. Un tiempo nuevo. Entonces Jesús va a responder a esas dos preguntas. Dice el verso 8 de Lucas 21:8. Voy a ir despacio, hermano. No quiero correr, voy a ir despacio para que podamos estudiar y aprender. ¿Qué le parece? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un maestro y un profesor? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que un maestro viene y se toma su tiempo para enseñar. Viene y enseña. El profesor, él llega y da su clase. El que aprendió, aprendió, y el que no, se quedó. Vamos a ir despacio, porque el Espíritu Santo es un maestro. Y vamos a ver qué nos enseña el Espíritu de Dios. Mire el verso 8, dijo, él entonces dijo, fíjate qué importante, dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mirad, dice el Señor, o sea, ver, observar, poner atención, poner la mirada en las cosas que suceden y saber discernirlas espiritualmente. Eso es lo que el cristiano debe de hacer. Discernir el tiempo en el que vivimos, el tiempo en el cual nos encontramos en este momento. Es bueno, si hubiese tiempo, trazar una línea de tiempo y saber en qué punto de la profecía bíblica nos encontramos en este tiempo. Eso es bien importante. ¿Para qué? Para que seamos diligentes. Para que no andemos ahí a la deriva, pensando que no pasa nada. Poniendo la esperanza en los hombres y en los gobernantes.
Mirad, dice, Jesús responde a los discípulos con una exhortación a estar atentos, como también nos lo dice a nosotros, a estar atentos en referencia a las cosas que van a suceder antes de la destrucción del templo. Muchos falsos mesías surgirían antes de la destrucción del templo, antes de su venida. También van a surgir muchos antes de que Él se manifieste, y debemos prestar atención al mensaje que traerán. El Señor ya nos lo advirtió en la palabra de Dios. Mire, muchos falsos mesías se manifestaron inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo. Hay un historiador que a mí me gusta mucho leerlo, que se llama Flavio Josefo. Él es un historiador judío. Él narra todas las guerras. Ahí tiene un libro que se llama Las guerras de los judíos. Y hermano, y narra todo lo que el pueblo de Israel, las guerras que ellos tuvieron después que Jesús ascendió al cielo. Mire, hoy en día, ¿sabe qué es lo que le gusta más a las personas hoy en día? Que le hablen del futuro. Hay mucha expectación por las cosas del futuro, por las cosas que están por venir. Wow, y tenemos muchas veces comezón de oír de qué va a pasar mañana. Cuando la Escritura dice que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Por más que te afanes por el día de mañana, no vas a poder resolver nada. El día de mañana está en las manos de Dios. Él tiene el control del tiempo. Lo que nosotros debemos hacer es prestar atención y ser diligentes. Mire, algo, como le digo, que le gusta a las personas es saber acerca del futuro, y ponen en los enunciados así: venga acá a escuchar al gran apóstol que nos trae las últimas revelaciones del día de mañana. Y ahí va la gente y pagan por entrar. Y allá andan siguiendo los apóstoles. Aquí el apóstol japonés: te quito el dinerito. Y allá va. Y allá va la gente, hermano. Y yo me gozaba cuando leía esto, porque yo digo, y aquí nosotros tenemos tanto apóstol, el apóstol Bobby, el apóstol David, el apóstol. Porque un apóstol, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Cuando ellos van al viaje misionero, andan en misión apostólica, andan sirviendo en la misión de apóstol. Pero ¿sabe? Los apóstoles de hoy en día son de escritorio, de oficina, lejos de la realidad de lo que es ser un apóstol. ¿Quién quiere ir a la jungla donde va el pastor Babi? ¿Sabe que algunos que yo conozco primero investigan qué es lo que hay allá? Si no, no van. Mire, por eso Jesús les dice: cuando vean que alguien viene y dice, yo soy el ungido, yo les traigo las últimas revelaciones de lo que va a suceder, ¿qué debemos hacer nosotros? Observar, percibir con los ojos espirituales y estar atentos. Dice el verso 9: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Mire, las guerras y el caos no son una señal clara de la venida de Cristo. ¿Sabes qué señal son las guerras y las destrucciones? La señal de que la humanidad está caída. Porque ¿de dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen? De la humanidad que está caída. Porque cada quien ve sus propios beneficios. Mire, el mundo se maneja, hermano, que si yo quiero conseguir mi objetivo, a mí no me importa pasar por encima de quien tenga que pasar y a quien tengo que quitar. Por eso surgen las guerras. Porque hay personas sin temor de Dios que profesan conocer a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Los gobernantes, con tal de conseguir sus propósitos, no les importa. No les importa el prójimo.
Mire, después de la resurrección de Cristo hubieron muchas guerras y sediciones. Existía un grupo llamado los celotes. ¿Se acuerda que Jesús tenía un discípulo, un apóstol, que era celote? Sí. Había un grupo que se llamaba los celotes, que era un partido de patriotas judíos, militantes del primer siglo. Su movimiento comenzó con Judas de Galilea en los días de Quirino. Ellos sostenían, fíjate el pensamiento, ellos sostenían que la violencia era justificada si libraba a la nación de sus opresores extranjeros. Oye, ¿y la palabra de Dios? Bien, gracias. Eran extremistas. Mire, Flavio Josefo los describe como fanáticos cuyas extravagantes demandas y destempladas imprudencias se transformaron en obstáculos para su propia causa. Los identificó como extremistas que provocaron la guerra con Roma en el año 66. Oiréis de guerras, les dijo Jesús, y sediciones, pero aún no va a ser el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? Es necesario estudiar a qué fin se refiere. Eso es bien importante, porque la palabra fin debe ser interpretada en su contexto y en su significado. Mire, para definir la palabra fin, el idioma griego tiene muchas palabras, muchas definiciones y muchas palabras para determinar a qué se refiere, a qué periodos de tiempos establecidos. Y la palabra que se utilizó, a ver si el hermano la va a poner ahí, en este contexto es la palabra telos. Se tradujo de la palabra griega telos. Telos significa fin y quiere decir la terminación, el límite en el que una cosa deja de ser. Siempre del final de un acto o estado, pero no del final de un periodo de tiempo. O sea, ejemplo, miren. Cuando algún estudiante inicia una carrera, se utiliza esta palabra cuando termina la carrera. Comprende un periodo de tiempo, no el final de todo. O como cuando usted no era cristiano y usted veía su telenovela y estaba impaciente por ver el final. Ay, ya quiero ver a qué horas Jacobo José se va a casar con María del Pilar. Y estaba expectante por el fin. No el fin de los tiempos, sino el fin de ese periodo. Por eso dice Jesús, mire, la otra palabra que se utiliza para determinar el fin de todo, el fin de una era o el fin del mundo es la siguiente. Es la palabra griega sunteleia. Sunteleia significa terminación, consumación, fin y se traduce como fin del siglo o fin del mundo. Solo aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Mire, ¿a qué fin se está refiriendo el doctor Lucas? Cuando narra las palabras de Jesús, aún no es el fin. Al fin que se está refiriendo es al de la destrucción del templo. Porque está respondiendo a esa pregunta. Y la destrucción de Jerusalén, ese es el contexto. La destrucción del templo es el tema de la pregunta y lo que él está respondiendo. Por eso les dice que no se alarmen, porque eso tiene que suceder. No entren en pánico. Es necesario que eso pase. Verso 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Todos los eventos que Jesús está narrando son eventos que algunos ocurrieron y han ocurrido todo el tiempo y seguirán ocurriendo. No van a dejar de suceder. ¿Sabe por qué? Porque la tierra está bajo pecado. El mundo, hermano, en el tiempo en el que estamos viviendo, se están cumpliendo a nuestros ojos muchas profecías. Por eso sabemos que está cerca el tiempo. El mundo ha cambiado, la atmósfera ya no es igual. Cada día que vivimos se acerca más el cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Sabes que la tierra ya no nos aguanta? Ya no nos aguanta la tierra, la estamos acabando. Romanos 8:19 dice, mira, porque el anhelo ardiente de la creación, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, dice el verso 20, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, dice el apóstol, hasta hoy. Mire, las catástrofes están a la orden del día. ¿Sabe por qué ahora nos damos cuenta? Por las redes sociales. Ahora una noticia es vieja en 5 minutos. Porque corre así, por las redes sociales. Todos somos reporteros. Traemos una cámara. Y lo primero que hace la gente, mire, puede ver que están matando a alguien ahí. Ya no hay amor por el prójimo. ¿Sabe qué hacen? En vivo. En vez de apoyar, en vez de ayudar, en vez de evitar. Para conseguir views. Mire, la iglesia siempre ha sido perseguida. La ira de Satanás y el mundo siempre ha querido destruir la iglesia también. Pero las puertas del infierno y del Hades no prevalecen contra ella. Porque la iglesia, hermano, es indestructible. Nadie la puede destruir. ¿Sabe por qué? Porque está fundada en la roca que es Cristo. Por eso es indestructible. Y dice el verso 12, pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, y ante gobernadores, por causa de mi nombre. Mire, los cristianos, por causa del nombre de Jesús, te tengo una buena noticia. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos, hermano. Al igual que lo ha sido la iglesia en todas las edades. El único que murió de viejito, ¿sabes qué fue el apóstol Juan? ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Pero todos los demás, todos fueron asesinados. A filo de espada, fueron aserrados. Lea Hebreos. Ninguno murió en su Mercedes-Benz. No. Padecían por la causa. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que todo está dentro del propósito de Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito? Dice el verso 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mira, Lucas registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, algunos de estos eventos, y narra la historia cuando Pablo es perseguido y es llevado ante el rey. Fíjate, Pablo es un hombre que entiende los planes de Dios y los propósitos de Dios. Imagínate que Dios te diga, te voy a llevar para que le testifiques al presidente de esta nación. Wow, tú te compras tu mejor traje, pero Dios no te dice cómo te va a llevar. A Pablo lo llevó encadenado. ¿Sabes por qué? Porque era la única manera que Pablo podía tener acceso a él. Por eso Dios lo llevó de esa manera. ¿Y qué si Dios te lleva preso, encadenado, pero te paras delante del presidente? ¿Qué harías? No, te empiezas a quejar. Vamos a ver lo que hizo Pablo. Ahí en Hechos capítulo 26, verso 23. Pablo va a testificar al rey Agripa acerca de la resurrección de Cristo. Y cuando Pablo le va a hablar de eso, la situación se va a poner un poco tensa. Dice el verso 23, lo voy a reducir para avanzar en el tiempo. Pablo está testificando de Cristo al rey Agripa. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar, dice, luz al pueblo y a los gentiles. Dice el verso 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, que era el gobernador, a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. No sé si te ha pasado, hermano, que a veces tú estás testificándole a alguien de Cristo y de repente alguien se deja usar por Satanás y lo que hace es estorbarle a Dios. Estorbarle a Dios. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces los cristianos, porque tienen amigos del mundo,
Y como ellos no le testifican, y cuando tú le quieres testificar, a ellos no les gusta. No les gusta. Y muchas veces se molestan y caen en la misma actitud que le estorban a Dios. Verso 25 dice, mas él dijo, no estoy loco. No estoy loco. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le pregunta en el 27, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mire, Pablo sabe que el rey cree a las profecías, pero como quiere congraciarse con el gobernador, tal político que quiere quedar bien con la gente, y con los judíos se rehúsa a aceptarlo. Prefiere quedar bien con la gente antes de profesar y reconocer a Cristo. Mire, y aquí hay un principio. Mire, nunca se avergüence de decir que usted es cristiano. Nunca se avergüence de Cristo. Nunca caiga en esa actitud. ¿Sabe por qué algunos se avergüenzan de su fe? Porque muchas veces, hermano, nuestra conducta no refleja lo que profesamos. Por eso muchos, cuando son confrontados por el mismo mundo, y dicen, oye, ¿tú que no vas a la iglesia? No, yo solo voy cuando hay comida. Oye, yo no soy cristiano. Yo no sé, yo pasé, vi luz y entré. Y esto le ocurre al rey. Se va a congraciar con la gente. Mire, hay cristianos que prefieren quedar bien con el mundo y se vuelven enemigos de Dios. Si has nacido de nuevo y eres hijo de Dios, compórtate como tal y exalta a Cristo. Mire lo que le va a decir el rey Agripa en el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Wow, qué sabiduría tenía Pablo, hermano. No pierde el tiempo para dar testimonio de Jesús. Por eso de Pablo decía, ¿sabes que Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Sabes por qué Pablo decía eso? No porque lo leía, sino porque él lo experimentaba. Experimentaba el poder que hay en la palabra. Mira, ¿quieres ver el poder que hay en la palabra de Dios? Predica el evangelio. Y te vas a dar cuenta del poder que tiene la palabra. Predica el evangelio. ¿Sabes qué ocurre cuando predicas el evangelio? Dos cosas, o la gente se convierte o la gente te ofende. Ese es el poder del evangelio. Lucas 21:16, volvamos a Lucas, mira, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Verso 19, con vuestra paciencia, porque me quiero detener un poco en ese versículo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La palabra paciencia es la misma palabra que perseverancia. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, estos dos pasajes tienen el sentido de alentar a los discípulos a mantenerse firmes durante el conflicto y la persecución. El fin marca el énfasis del periodo de persecución. Jesús no está hablando de ganar la salvación del alma, no, porque se entiende que están persiguiendo a los cristianos que son salvos, porque no, ¿cómo se dice? No concuerda que el mundo persiga a los del mundo. No, persigue a la iglesia.
Persigue a la iglesia, a los salvos. Por eso dice, el que persevere hasta el fin y el que gana su alma con su paciencia, tienen el sentido de salvar la vida. Mas no así el alma de condenación. Se entiende que los que están dentro de esta situación es por causa de Jesús. Eso significa que es que ya son salvos. Por eso es necesario que entendamos, estudiemos un poco la palabra perseverar, así rapidito, que no tiene muchas veces el sentido que le damos. Mire, le voy a decir lo que no es perseverar. Perseverar, no me malinterprete, porque un día yo le explicaba esto a un hermano y le digo, mira, perseverar no es ir a la iglesia. Y me dice, entonces ya no hay que ir. Ay, chavo, chavo. Y no es leer la Biblia, no es ofrendar, no es orar, no es evangelizar, no es predicar, no es servir en la iglesia. Porque ¿sabes qué es eso? Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios tienes la responsabilidad de congregarte. Tienes la responsabilidad de leer la Biblia. Tienes la responsabilidad de apoyar el ministerio. Tienes la responsabilidad de venir a la oración. ¿Aló? Tienes la responsabilidad de asistir y apoyar como hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra perseverar y en qué consiste? ¿Qué significa que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas? ¿Qué significa que el que persevere hasta el fin será salvo? Miren, la palabra perseverar se tradujo de una palabra griega. ¿Cuántos sabían que el Nuevo Testamento se escribió en griego? Amén, usted escribió en griego. Amén, gloria a Dios. Y la palabra perseverar se tradujo de una palabra griega que es hupomeno. Se la voy a leer en español porque si se la digo en griego no me va a entender. Mire, hupomeno significa mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme bajo presión, esperar calmada y valientemente. La perseverancia es la resistencia ante el conflicto, ante la persecución. Es la firmeza ante los eventos descritos. Por tanto, dice, el que persevere hasta el fin de aquellos días, salvará su vida, salvará su alma, que significa salvar la vida. La perseverancia, hermano, es soportar el sufrimiento, mantenerse firme sin fluctuar ante las pruebas, que es el sentido de la palabra perseverar. Perseverar es soportar, aguantar, por causa de Cristo, claro, ¿verdad? No por causa de que no me porto bien y pago consecuencias. Y porque mira, a veces hay cristianos que sufren no por causa de Cristo, sino sufren porque toman malas decisiones. Y si, mira, toda la vida cristiana se basa, hermano, en decisiones. En decisiones, porque yo decido obedecer a Cristo o obedecer a los impulsos de mi carne. Esa es mi decisión. Y la decisión que yo tome o me va a ser de bendición o me va a ser de maldición. Me va a hacer pagar consecuencias por la mala decisión que tome. A veces nosotros, hermanos, tomamos malas decisiones. ¿Y sabe qué hacemos cuando nos va mal? Nos enojamos con Dios. Nos enojamos con el Señor. Ya no oro. Ya no voy a la iglesia. Ya no leo la Biblia. Ve, Dios no tiene la culpa. Dice el verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Por qué? Porque llegó la hora de la destrucción de Jerusalén. Si usted quiere leer, mire, ¿sabes que el general Tito sitió la ciudad por 5 años? La rodeó, la sitió, le cortó los suministros. Lo mismo que hizo Nabucodonosor cuando envió a Nabuzaradán y sitió la ciudad. Lo mismo. Si usted quiere saber qué pasaba dentro de las murallas, lea Lamentaciones.
Léalo. Cometieron hechos, hermano, terribles. ¿Sabe por qué? Por no poner su confianza en Dios. Verso 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Voy a saltar hasta el verso 25 por asunto de tiempo. Mire, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, el periodo de gracia habrá llegado a su fin, culminado con la venida del rey. Pero antes de su regreso, que no hay fecha, porque nadie puede decir cuándo será. ¿Sabe que Jesús por eso no dio una fecha? Lo que dio son advertencias. Entonces dice en el verso 25, con respecto a su regreso, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, dice el profeta, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Verso 27. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. He aquí viene con las nubes, dice Apocalipsis, y todo ojo le verá. Aleluya. Yo me gozo, hermano. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Y qué debemos hacer nosotros mientras tanto? Pues una muy buena pregunta. ¿Qué debemos hacer? No sabemos cuándo viene, pero nos ha dejado trabajo. ¿Qué hacer? Mire, dice el verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, erguíos tiene el sentido de levantarme y estar firme. Ya deja la tibieza, esa vida pasiva que no vas para ningún lado. Erguíos, levántate, párate firme, porque tu redención y la mía está cerca. Ya basta ya, dice el apóstol Pedro, ya basta ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que le agradaba a nuestra carne. A la carne no le debemos nada. Ya es tiempo, hermano, de pararse. Erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. ¿Y cuándo será? Porque los discípulos quieren saber el día. Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y nosotros muchas veces también queremos saber el día. Mire, les va a decir, el Señor enseñaba, hermoso, hermano, les va a enseñar con una parábola. Verso 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Jesús siempre tomaba ejemplos e ilustraciones de la vida cotidiana para que ellos pudieran entender lo que Él les está tratando de explicar. Mira, lo que predominaba en Israel era mucho el árbol de la higuera. Era muy común. Si Jesús hubiera estado en Seattle, ¿a qué se hubiera referido? ¿A qué te imaginas? Hubiera dicho, cuando veas los pinos, que hay un montón, que ya empieza a caer polen. Cuando ves allá en la Universidad de Washington aquellas flores tan bonitas, ¿qué te imaginas que viene? Oh, ya se acerca el verano. Esa es la ilustración que Jesús les quiere dar acerca de la higuera. Cuando ya florecen, saben distinguir la estación del tiempo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y les va a hacer una advertencia que también nos la hace a nosotros. Dice el verso 34, ya para ir terminando. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La glotonería, hermano, es ese comportamiento sin freno. Ese comportamiento, hermano, de una persona sin temor de Dios. ¿Sabes que hay cristianos que se conducen sin temor a Dios? Así, hacen la palabra de Dios a un lado. La glotonería, ese afán de tener más y más y más. Y te olvidas de Dios, te olvidas de su palabra. Una persona que tiene hasta 3 trabajos, hermano, la pregunta es, ¿a qué horas lees la Biblia? ¿A qué horas oras? No tienes tiempo, porque estás afanado. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, dice. ¿Cómo debemos de velar? Dice el verso 36. Orando, teniendo comunión con Dios, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Sí, ponte de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Sígale. Una raya más al tigre no le hace nada, ya está rayado. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias mi Señor porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos adviertes mi Señor. Ayúdanos Padre a ser diligentes. A ser diligentes y a velar Señor mi Dios. Puesto que no sabemos Padre cuándo será tu regreso. Pero queremos que en aquel día Señor seamos hallados dignos de estar delante de ti. Y que seamos diligentes, Padre, y que no salgamos delante de ti avergonzados, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a ser mejores cada día. A ir apartándonos, mi Señor, de aquellas cosas que a ti no te agradan, Padre. De aquellas cosas que nos estorban, mi Señor, para crecer en el conocimiento de tu palabra. Y para crecer, Señor, en la comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.